El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo convite, programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales. Y volvemos a nuestra ciudad de Bogotá, porque amamos esta ciudad que recibe a todo el mundo. La ciudad de las puertas abiertas, muy criticada, muy cuestionada. ¿Cómo nos dan de duro a los bogotanos? Pero ¿cómo los bogotanos abrimos las puertas a toda la ciudad? Finalmente, porque los bogotanos, bogotanos hay poquitos. La mayoría de nosotros somos hijos de todas esas regiones que llegaron a Bogotá y se crearon acá, se sembraron acá, se construyeron acá y de alguna manera hicieron otra cochada de bogotanos que somos estos que hoy habitamos esta ciudad y que le abrimos las puertas a todo el país. El programa de hoy es un programa muy especial porque desde la Universidad Pedagógica, desde el CEPAS, nosotros hemos venido haciendo un vínculo con una institución muy importante de nuestra ciudad, que es el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá hemos empezado prácticas pedagógicas orgullosamente. Educación infantil, la primera licenciatura en tener prácticas en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y la pregunta que ustedes y nosotros también nos hicimos en nuestro momento es ¿cómo se trabaja desde la educación infantil en un centro de memoria que tiene unas temáticas tan densas como la memoria, la violencia y tantos temas, digamos, que parecen tan complejos con los niños y niñas? Pues eso no lo van a solucionar hoy las estudiantes de licenciatura en educación infantil que hacen ese reto, que lo asumieron, que dijeron nosotras vamos y nos vamos a pensar la infancia desde un lugar que tal vez se ha pensado más desde una postura adultocéntrica. En ese sentido, vamos a dialogar el día de hoy, vamos a mirar de qué manera los niños y niñas también hacen parte de la historia de nuestro país. El programa de hoy entonces se llama Los niños y niñas en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. Bienvenidos. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, les decía entonces que tenemos dos invitadas muy especiales, dos invitadas que yo quiero mucho porque son unas chinas que se la han guerreado toda. Se la han guerreado toda en un espacio que, si bien es un espacio abierto para todo el mundo, tenía un reto, y el reto era, ya les decía, pensarse, pucha, ¿cómo trabajamos la memoria con los niños y niñas? Y vamos a invitar a estas dos compañeras de la licenciatura en educación infantil a hablar de eso, pero lo vamos a hacer invitando primero a las niñas y niñas que ellas fueron. Tatiana Padilla, a los 5 años, era una niña inquieta, charlatana, malgeniada, una pequeña corredora de las calles de Versalles de la mano de sus abuelos, quienes la recogían en el jardín y con quienes aprendió la empatía, la humildad y el amor por medio de un helado. Pocas cuadras la separaban de la casa de su abuela y de sus tías, quienes a la hora del recreo, que disfrutaba con sus amiguitos del colegio en el parque del barrio, se acercaban a saludarle con un dulce queso con bocadillo. Por su parte, Juana Torres, desde muy corta edad, se caracterizaba por ser una niña extremadamente sociable, una pequeña líder que encontraba amigos en cada esquina del barrio, con quien salía los fines de semana a habitar la calle y el juego,
Justo frente a su casa estaba el hogar de su abuela, su compañera inseparable de vida, con quien compartía los días entre olores de la placita de mercado, las visitas a la misa y las tardes en el parque. Tatiana, bienvenida al convite. Bueno, buenos días. Gracias, profe, por la invitación. Siempre será un honor hacer parte pues, de este programa. Bueno, Tatiana, vamos a empezar con usted. Quiero contarle a los oyentes que este relato que acabo de leer es el relato con el que Tatiana y Juana arrancan su tesis de trabajo de grado. ¿Por qué empezar a hablar de ustedes en sus recuerdos infantiles o en esa, no sé, en esa rememoranza de la infancia? Bueno, profe, pues creemos que es importante empezar a hablar pues desde nosotras, ya que cada uno lleva una maleta de sus memorias, ¿no? Entonces, lo que hemos sido en el pasado es ese, hay que agradecer por eso porque es lo que nos ha llevado hasta hoy. Entonces creemos que desde cómo habitábamos nuestros barrios, con quién lo hacíamos, de qué manera, esos olores, esas comidas que nos llevan a esos momentos de nuestra infancia, es bastante importante porque creo que es lo que todos viven pues de diferentes maneras en la ciudad, pero gracias a eso hace que Bogotá sea un gran tejido entre todos que viven desde diferentes maneras, desde diferentes olores, pero que creo que todos llevan consigo siempre esa maleta y es lo que forma cada individuo, cada sujeto y claramente pues cada colectivo. Indudablemente es una rememoranza de la infancia, pero es una rememoranza, eso tú lo dices, muy barrial, ¿no? Juana, ¿por qué se acude como a esta memoria del barrio, de la cuadra, de la calle? ¿Por qué traes eso en esta narrativa de tu infancia? Hola, estoy muy contenta de estar de nuevo en el programa. Me uno a lo que dijo Tati. Es un honor siempre poder contar con estos espacios en donde nosotras podemos compartir las experiencias que estamos teniendo en el Centro de Memoria. Y volviendo a la pregunta, profe, pues yo creo que es importante porque, bueno, voy a empezar a contar un poquito cómo es que estamos estructurando nuestro trabajo de grado. Nosotras cuando llegamos al centro nos dimos cuenta que no conocíamos la ciudad. Nos dimos cuenta que nosotras lo habitábamos desde lo cotidiano, pero se quedaba ahí. Porque es en una carrera de observación que hicimos en el Centro de Memoria que muchos puntos de memoria que estaban en el recorrido nosotros no lo conocíamos y desconocíamos el trasfondo de este lugar. Entonces nosotras empezamos una narración y empezamos a caminar la ciudad en nuestro trabajo de grado hasta que llegamos a nuestra ruta de sol a sol, así la hemos denominado, y es estos espacios en donde nuestras infancias junto con la de Tatis crecieron, en donde se encuentra, digamos, que esta memoria tan valiosa para nosotros. Y yo creo que empezar con estas voces es volver a lo que nosotras fuimos. Como ustedes saben, nosotras somos maestras de educación infantil y creo que reconocer y hablar de lo que nosotros fuimos también nos conecta con esa emoción y con estas infancias que nosotras estamos mediando en el Centro de Memoria. Como ya les contaba, esto ha sido un reto para todos, para mí también, porque ha sido acompañar a estas chicas en un escenario que nosotros habíamos visitado muchas veces, que invitamos a nuestros oyentes a que visiten y que, pues claro, habíamos sido muy en el papel de maestras con chicas adolescentes y adultas que se forman como educadoras infantiles a conocer. Además, quiero contarles la única sala, aunque ya hay unos programas anteriores a este que hablan un poco de esos procesos, la única sala, digamos, en un centro de memoria en Latinoamérica que habla pues desde la literatura con los niños y niñas. Pero una cosa era ir a visitar, ir a mirar, y otra cosa era recibir un grupo de niñas y niños y pensarse qué hacer allí, ¿no? Entonces, digamos que buena parte de este ejercicio pues nos implicó a ellas, a mí también, conocer un poco el espacio, ¿no? Conocer este espacio, y yo quiero que ustedes compartan con los oyentes cómo fue ese, o si quieren escojan una situación, una de los ejercicios de acompañamiento en los que ustedes estuvieron que les permitió como, no sé, sensibilizarse, acercarse a lo que el Centro de Memoria hace, pero también a ese lugar
digamos, en el que hoy se permiten decir, oiga, yo no conocía la ciudad? ¿Cuál fue ese momento que le permitió de alguna manera acercarse y conocer la ciudad? Bueno, profe, pues como ya lo nombró Juanita ahorita, nosotras tuvimos la oportunidad de acompañar una carrera de observación que se hizo como con varias personas pues que iban de instituciones, de universidades y demás. Entonces esta carrera de observación trataba de que nosotras nos ubicamos en ciertos puntos junto con el equipo del centro de memoria, y las personas tenían que como hacer ese recorrido para llegar hacia el final de la meta. Entonces, en este proceso de la carrera nos dimos cuenta cuando nos asignaron pues los lugares en los que íbamos a estar, que realmente no conocíamos estos lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, por mi parte, mi punto era la plaza más conocida como la Plaza de las Nieves, pero en realidad se llama Eduardo Umaña Mendoza. Entonces aquí nos dimos cuenta, digamos que inicialmente esto queda sobre pues la séptima, pero pues como siempre nosotras tal vez pasábamos por ahí, pasamos muchas veces y nunca tuvimos esa información y lo que es el trasfondo de cada lugar de Bogotá. Entonces, por ejemplo, toda la historia que lleva esta plaza detrás y cómo se conmemora con el nombre de Eduardo Umaña Mendoza. Y pues digamos, por mi parte ni siquiera sabía cuál era esa plaza cuando me la dijeron así. Así que llegamos como a esa conclusión de que es importante empezar a resignificar los espacios que habitamos diariamente, y pues que en ese afán cotidiano solo los vemos y nunca nos pensamos realmente en lo que pues hay allí. ¿Y tú, Juana? ¿Cuál fue como ese momento en el que, en ese proceso de contextualizarte, de conocer, de transitar las acciones pedagógicas y de memoria que se hacen en el centro, llegaste como a pensarte en la importancia de la ciudad y de la ciudad en el trabajo con los niños y niñas? Bueno, profe, yo creo que uno de los momentos fue justamente en la carrera de observación. A mí me correspondía el punto de Sandra Catalina y ese día nosotras llegamos al punto. Juana, contémosle a los oyentes quién era Sandra Catalina, así como bueno, tú ubica también. Bueno, esta historia realmente nos toca muchísimo. Siempre nos mueve el corazón, no lo hace resonar. Pero justamente también es por Sandra Catalina que nosotros nos pensamos nuestro trabajo de grado en el Centro de Memoria, con las infancias, como lo decía Tatis, para resignificar Bogotá, para resignificar esta participación infantil. Entonces, pues Sandra Catalina era una niña que estaba esperando a su papá en la tercera estación de policía. Esa queda ubicada en diagonal a la Universidad de los Andes. Es cuando se acaban los caminitos de agua por la séptima. Ahí hay un tótem, ustedes lo van a encontrar, y ahí pues está, digamos que un poquito de la historia de Sandra Catalina, pero pues ella estaba esperando a su papá en esa estación de policía. Ella entra a buscarlo, pero lastimosamente es abusada y asesinada en esta estación de policía en manos de un agente policial. Entonces es una historia que profundamente nos toca a nosotras. Nosotras como maestras nos pensamos muchísimo el bienestar de nuestros niños, y al tener esta historia tan cercana y ese día poder contarle a los demás quién era Sandra Catalina, creo que fue pues una experiencia muy dura, pero también una experiencia donde resignificamos este punto. Pues porque no lo conocíamos, nosotras llegamos a la dirección, no lo encontrábamos y era muy fácil llegar porque ahí habíamos transitado muchas veces, pero nosotras nunca nos habíamos dado cuenta que estaba Sandra Catalina en este lugar. Entonces ahí fue cuando nosotras nos dimos cuenta que no conocíamos la ciudad, que realmente la transitábamos, como ya lo había mencionado, desde lo cotidiano, y éramos ignorantes ante la historia y estos lugares que llevan consigo diferentes nombres, en donde también cuentan la historia de Bogotá. Yo creo que fue ese momento donde pues nos dimos cuenta, profe. Claro, reconocer la ciudad y reconocer que también los niños y niñas han sido víctimas
de la violencia, han sido víctimas de una lógica que tal vez hemos venido consolidando con distintas acciones en los últimos años, que es la lógica del cuidado a la infancia, ¿no? Digamos que la historia de la infancia en Colombia y en América Latina en general, pues está marcada por muchas escenas de desprotección, muchas escenas de, digamos, de carencia de cuidado o de la cultura del cuidado frente a los niños y niñas, pero también de una ciudad que quizás por sus agites diarios, por su cotidianidad diaria, pues no se piensa para los niños, ¿no? Una ciudad que no está pensada para los niños y niñas, y pues obviamente eso nos mueve bastantes fibras. Justamente estas iniciativas, como tener un centro de memoria en Bogotá, un centro de memoria que tiene una sala infantil, un centro de memoria que piensa o está intentando pensarse cómo los niños y niñas pueden hacer parte de una construcción de país distinta, es pensar en eso, en que para la guerra nada. Vamos a darle un saludo, por supuesto, a nuestras emisoras aliadas, La Calera Estéreo, Leones Estéreo en Nucaima, la emisora campesina en Cauca, y hoy un saludo muy especial al CEPAS, que fue quien nos abrió esta posibilidad de tener práctica en el Centro de Memoria, y por supuesto a la gente del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que ya tendremos un poco las voces de ellos también para ver qué opinan de lo que está pasando con esta incursión de la licenciatura en Educación Infantil en el Centro de Memoria. Volvemos entonces con Juana y con Tatiana, y yo quiero preguntarles, chicas, pues bueno, ya están en el centro de memoria, ya se han visto impactadas, digamos, por todo esto que está pasando. ¿Cómo encuentran ustedes el escenario de los niños y niñas en el centro? ¿Cómo sienten que los niños y niñas van teniendo lugar en la construcción de una memoria de ciudad? ¿Cómo ven ustedes este ejercicio en el centro? Bueno, pues digamos que en el centro, desde lo que hemos podido acompañar, hemos acompañado iniciativas de memoria. Entonces estas son unas iniciativas que se hacen en conjunto con profes que quieren como llevar a cabo y tratar estos temas con niños, así que pues viene el apoyo al centro. Entonces esto es por una parte, y por la otra son estos recorridos guiados que hemos podido también acompañar dentro de lo que es el centro. Entonces digamos que inicialmente en este proceso de observación también logramos acompañar algunas iniciativas de memoria en unos colegios. Personalmente yo acompañé una en el Colegio Camilo Torres. Entonces esto también lleva a pensarnos cómo tratar estos temas con niños y niñas. Entonces digamos que lo hacíamos por medio como de literatura, de ciertas producciones que hicimos en conjunto. Entonces al final creamos el producto final, fue un museo sobre el cuidado para hacer esa memoria de cómo cuidar a los niños y las niñas como tal del Camilo Torres. Y por la otra parte, que son los recorridos guiados, nosotras los acompañábamos, así que bueno, nos empezamos a pensar qué más podríamos brindar y agregar desde nuestros conocimientos y formación, pues como maestras. Así que quisimos empezar a implementar el juego y la literatura, pues como son unos de los pilares de la educación infantil. Creemos que es bastante importante pues para acercar a los niños y niñas y así hacerlo más cercano a ellos por medio de estos, por decirlo así, dispositivos que nos hacen llevar o como construir estos procesos de forma más cercana a ellos y ellas, teniendo en cuenta sus vidas cotidianas, sus experiencias de vida y demás. Muy interesante esa digamos, como esa reflexión que finalmente ha sido parte del discurso en los últimos años, en las últimas décadas, sobre la educación inicial, ¿no? Y es la importancia como de poder vincular el juego, como que el juego
bueno, son las cuatro, actividades rectoras, ¿cierto? El juego, la literatura, el arte. Ya la literatura hacía parte porque, como les contábamos, el Centro de Memoria tiene un espacio que es la sala Camino a Casa, sala en la que se habla con los niños y niñas a través de la literatura, digamos, de lo que es la significación de la guerra, de lo que significa también para ellos, de lo que ha sido el conflicto, pero sobre todo de lo que es la paz, ¿no? Creo que los niños hacen un aporte muy grande. Es muy importante construir en ellos memoria, por supuesto, pero creo que el aporte más grande de los niños es a pensarnos esa reconciliación y esa paz que tanto necesita nuestro país. ¿Cómo han pensado ustedes desde las mediaciones esas intervenciones de los niños en estos temas como tan álgidos? Bueno, profe, nosotras nos hemos pensado varias mediaciones pedagógicas en donde articulamos justamente la literatura y el juego, porque pues algo que nosotras encontramos en el Centro de Memoria y que nosotras mismas vivimos desde nuestra experiencia en semestres anteriores, era que no queríamos que la población itinerante que nos visitaba solo observara la memoria, sino que la viviera, la habitara. Pues como también nos dice el profe Alfonso Torres, recordar es volver al corazón. Entonces, para nosotras es muy importante no encerrar esos datos del pasado, sino justamente hacer esos vínculos emocionales, las relaciones que tenemos con el pasado y el presente. Entonces, en nuestras mediaciones hemos podido trabajar la literatura. Para nosotros es como un eje fundamental porque pues es la conexión más cercana al mundo de los niños. Entonces, nosotras empezamos a crear unas mediaciones pedagógicas como la maleta de la memoria, la cartografía de las emociones, cartas a la memoria, que se salía un poquito de esta estructura de recorrido guiado que todos nos pensamos. Y pues de esta forma buscamos integrar esas voces y experiencias con los niños y las niñas. Entonces, no sé, por ejemplo, en la cartografía de los afectos, que es una de las mediaciones que más nos gusta, empezamos jugando con los niños, porque como ya lo mencionábamos antes, nosotras también en un momento fuimos niñas y pues sentir esa conexión con ellos del juego, esta participación que ellos tienen de estos mundos posibles, pues es muy, muy, muy valioso. Entonces nosotras empezamos esta mediación jugando, corriendo. Ese día el Centro de Memoria se llena de risa, se llena de alegría, pues porque nosotras también pensábamos un poco cuando los niños llegan al centro, ellos piensan que el Centro de Memoria es un museo, que hay que guardar silencio todo el tiempo, que tu cuerpo tiene que estar en una disposición, y pues nosotras queríamos darle la vueltica un poquito a esto que nosotras veníamos observando. Entonces nosotros empezamos jugando con los niños, salimos al jardín de la memoria, allá hacemos una especie de juego de pistas en donde ellos tengan que buscar diferentes personajes. También jugamos un poco a cómo se siente esta memoria en el cuerpo. Entonces nosotros empezamos con los niños preguntándole que cómo se siente su cuerpo hoy, si lo sienten, están nerviosos para estar en este espacio, si están por el contrario muy felices. Y siento que algo que nos ha servido mucho es justamente entender y conectar un poco más con el mundo de los niños. Entonces, cuando nosotras empezamos a jugar, ellos sueltan muchísimo el cuerpo, ya nos contestan de forma mucho más confiada. Entonces ellos empiezan a decirnos, por ejemplo, que ellos sienten la felicidad en el corazón, porque cuando están muy nerviosos, esto no lo dijo un niño del colegio El Nogal, y él dijo que cuando se sentía muy nervioso, el corazón le aplaudía para que supiera el cuerpo que lo estaba haciendo muy bien. Entonces a nosotras nos parece muy, muy bello poder traer estas voces y experiencias con los niños para reflexionar justamente en este papel de las mediaciones y cómo pensarnos y cómo generar estas mediaciones para que los niños empiecen a tejer sus propios sentidos de paz, de territorio, de reconciliación, siempre garantizando que el otro y pues la emoción sea el centro de la construcción en estas memorias vivas.
muy lindo lo que nos estás contando y sobre todo que me parece que puede darle pistas a los profes para poder trabajar, aun cuando ya Tatiana nos contaba que están las iniciativas, digamos, que se hacen desde la escuela lideradas por los profes y que pueden moverse allí. Pero hay un asunto del cual vamos a hablar ahorita que tiene que ver con ese reconocimiento de Bogotá, con ese reconocimiento de los niños y niñas. Yo quiero que Juana y Tatiana, a propósito de las iniciativas de memoria que se hacen en los colegios, nos cuenten sobre primero, como este clic que hacen con lo rural, y segundo, pues sobre esas propuestas que ustedes están desarrollando. Pero bueno, cuéntenos primero cómo llegaron a la reflexión de involucrar a la infancia rural en los procesos que ustedes están llevando en el Centro de Memoria. Bueno, digamos que nosotras conectamos justo porque en el Centro de Memoria encontramos una cartografía de lo que es Bogotá, pues en donde se encuentran como varios puntos de conmemoración y esto, pues de el conflicto y la violencia que se ha visto y se ha vivenciado en Bogotá. Así que justamente también en el diálogo pues con la profe nos dimos cuenta que en esta cartografía este año, justamente 2026, se inauguró la nueva y es hasta esta versión pues que logramos ver en su totalidad lo que es el mapa como tal de Bogotá, haciendo pues justicia a esto rural desde USME y Sumapaz, pues porque anteriormente estaba, pero se notaba, pero era muy pequeño a lo que realmente es. Así que creemos también que es desde también nuestro discurso diario, que creemos que Bogotá es solo urbana y realmente pues existe una Bogotá rural que ha sido un poco alejada y como, sí, por decirlo dentro de otras palabras, olvidada a lo que realmente es Bogotá, ¿no? Porque no solo es que sean edificios, sino su mayor extensión, casi el 75% es rural. Así que ahí ese fue como nuestro clic, el reconocer realmente la extensión y la importancia de las personas que viven allí, de este territorio, pues porque creemos que dentro de las memorias es fundamental tener en cuenta el territorio de cada persona. Así que desde estas iniciativas de memoria también quisimos proponer que no fueran solo en colegios dentro de la urbanidad de Bogotá, sino irnos un poco más allá y empezar a crear iniciativas justamente con personas y comunidades rurales. Así que gracias también a la profe y al conocimiento de ella sobre una iniciativa que es Libros Buenos a la Vereda en USME, que es liderado también por una profe, la profe Erika, logramos como crear un vínculo que nos llevara a una de estas veredas, que es la Vereda del Destino, que está ubicada pues justamente en USME. Así que allí es justo junto con Juanita y la profe creamos un proyecto, estamos en la construcción de ese proyecto pedagógico que sea sobre la memoria de estos lugares rurales, sobre la memoria de las personas que viven allí, pues creemos que también es un proceso intergeneracional. Entonces no solo es de las memorias de los niños, sino de sus familias, de lo que son como vereda, de lo que los conforma al vivir allí. Entonces esto es lo que hemos logrado hacer por parte de estas iniciativas de memoria en la ruralidad de Bogotá. Ese ha sido, creo que, uno de los ejercicios más bonitos, digamos, que se ha hecho en este proceso, aunque bueno, haberle dado, como dicen ustedes, esa vuelta a la visita de los niños al centro también ha sido maravilloso, ha sido una oportunidad. Además, agradecerle al centro esa apertura, ¿no? Esa posibilidad de dejarnos hacer, que creo que eso es lo que a veces en ciertas instituciones vuelve la cosa muy rigurosa y entonces digamos que dificulta que estas iniciativas pedagógicas, digamos, entren. Aquí ha sido todo lo contrario, ha sido una apertura grandísima a podernos desplegar desde lo pedagógico para pensarnos y poder incidir en lo que se hace, y un poco esto que se está haciendo en USME. Juana, cuéntele a la gente un poco qué ha sido este proceso en USME,
quién es Milagros, qué es lo que va a pasar en Usme. Bueno, profe, nosotras también, me uno a lo que decía Tatis, estábamos muy alejados a esta realidad de esta cifra que es el 75% del territorio rural y desconocíamos completamente que las prácticas que se vivían allí. Entonces, a partir de ahí, nosotras empezamos a construir este proyecto que aún está en construcción y es Tejiendo el Destino, Raíces que Hablan y Memorias que Habitan. Este proyecto ha sido muy importante para nosotros porque le ha dado, digamos, que la vuelta a lo que nosotros pensábamos. Este proyecto también se hace en articulación, bueno, con Libros Buenos a la Vereda, pero también con el colectivo Palabra Tejida y el Rincón de Lectura, que también está liderado por la profe Erika. Y para nosotros ha sido una experiencia muy retadora también, porque uno, pues no conocíamos el destino, que es la vereda donde nosotras vamos a realizar la mediación, y dos, tampoco habíamos estado en cercanía con su comunidad. Entonces, bueno, ya después de poder estructurar este proyecto, de darle, digamos que un esquema, nosotros pudimos visitar el destino. A nosotros nos gusta mucho este juego de palabras que se logra con el destino, pues porque acá es tejiendo el destino, pero también algo que nos comentaba la comunidad es que su destino es vivir y convivir en suma paz. Entonces, si se dan cuenta, pues es un juego de palabras muy bello. Nosotros llegamos a esta vereda un poco tímidas también, pues por lo que ya les había mencionado, desconocíamos lo que nos podríamos encontrar, pero cuando llegamos nos recibieron con los brazos muy, muy, muy extendidos. También eso nos hizo resonar muy fuerte el corazón. Nosotros pudimos compartir un poquito también con la señora Inés, que es muy importante también en este proceso, y ella nos comentaba que para ella es muy importante pues todo lo del tejido, pues por su colectivo, por también cómo ella llega a la vereda, por cómo se involucra en este tema de su vida ahora campesina, por decirlo así. Y ella nos empieza a contar que, bueno, nosotras les contamos la propuesta y al final, pues como este es un proceso en construcción, queríamos que ellas también y los niños participaran en la elaboración del material que se iba a realizar en esta iniciativa de memoria. Entonces ellas decían que la abeja para ellas es muy importante, pues porque de ahí es donde ellas sacan la lana, que ellas también la tienen como un símbolo de resistencia. Allá en el colectivo solamente son mujeres, entonces que para ellas es muy importante. Y una historia muy, muy bella que nosotros queríamos compartirles es la historia de la Milagrosa, de Milagros, y es una ovejita que su mamá la deja, no la quiso, digamos que recibir, por el contrario la rechazaba mucho. Entonces ellos se unieron para poder rescatarla porque pues estaba como muy muy bebé y podía morirse. Entonces ellos compraron teteros, sí, como que empezaron a hacer los papás de Milagros, y pues para ellos es pues muy importante porque es justamente Milagros la que les da, digamos que su lana para que ellas puedan hacer los tejidos, para que ellas puedan hacer las ruanas, que para ellos también es un símbolo muy importante. Entonces, nos parecía muy bella esta historia porque pues también le da la vuelta a lo que nosotras queríamos hacer. Y pues ellas querían que la historia de la vereda, la historia del colectivo, se contara por medio de una oveja, y pues esa oveja es Milagros, justamente por su historia también. Hermoso, eso ha sido para todos nosotros como una manera también de pensarnos lo pedagógico, la memoria, pero además el lugar de los niños y niñas en este ejercicio. Quiero que cerremos de pronto con eso y cuéntenos un poco cómo se llama su proyecto y por qué lleva ese nombre. Y bueno, nuestro proyecto lo quisimos nombrar Cuando los niños narran Bogotá, participación infantil en la memoria colectiva,
como estrategia pedagógica para la cultura y la paz. Entonces, también creemos que está todavía en construcción este nombre, pues que creemos que abarque ya todo lo que les hemos contado, pues porque desde estas estrategias pedagógicas como lo son las iniciativas y los recorridos guiados, podemos llegar, o bueno, esa es nuestra idea, como aportar a esa cultura y a esa paz cotidiana que podemos lograr desde el Centro de Memoria, con todos estos temas como es la memoria, empezar a darle ese lugar a lo que es lo rural dentro de Bogotá, y siempre como de la mano de nuestros niños, ¿no? Porque es importante empezar a darles esa voz, esa participación, que sean esos sujetos que también, porque ellos también sienten, viven y se piensan en la ciudad, así que pues este sería nuestro nombre. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, porque el tiempo aquí en radio siempre es chiquito, pero pues ustedes nos han dejado una panorámica muy linda de lo que ha sido este trabajo, de lo que ha sido para ustedes también, digamos, transitar esta Bogotá urbana o bogotana rural, pero de la mano de los niños y niñas. O en este momento pensándoselo desde la mano de los niños y niñas. Ya vendrá más adelante un programa en el que tengamos a los niños y niñas como parte de este ejercicio, en el que los niños y niñas puedan estar en estos convites y ustedes también desde la misma experiencia ya en terreno de lo que pasa, pues seguirnos contando cómo esas risas y esos juegos hacen parte de la construcción de memoria de nuestro país. Queremos agradecer, pues obviamente a Juana Tatiana por haber estado con nosotros, a nuestros oyentes, su fiel escucha. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora estamos en Instagram, muy movidos en Instagram, Facebook y por supuesto en la Pedagógica Radio, donde van a poder encontrar este y otros convites. Nos vemos en un próximo convite. Desde Bogotá escuchas La Pedagógica Radio, emisora educativa y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.